Anunciar Guadalupe no significa simplemente narrar un hecho del pasado, ni promover una devoción local. El acontecimiento guadalupano es un evento teológico vivo, una auténtica expresión pedagógica en la que Dios comunica la universalidad del Evangelio a través de la ternura materna, del lenguaje simbólico y de la cercanía con los pobres. Guadalupe no pertenece únicamente a México, ya oímos, ni a un momento histórico determinado. Toca aquello que es universal en la condición humana, el sufrimiento, la búsqueda de sentido, la sed de consuelo, el asombro ante la belleza y el encuentro con el misterio. En el Tepeyac, el cielo no habla una lengua extraña, habla la lengua del pueblo. Dios no se impone por conceptos, sino se deja reconocer por signos. Por eso Guadalupe continúa interpelando no solo a los creyentes, sino también a artistas, científicos e incluso a quienes se declaran no creyentes. En la aparición en el acontecimiento guadalupano se manifiesta aquello que la tradición teológica, siguiendo a Rudolf Otto, ha llamado Mysterium Tremendum et Fascinans, el misterio que provoca reverencia y fascinación, temor y atracción, silencio y contemplación. Guadalupe no convence solo por la fe, provoca asombro. La tilma desafía a artistas científicos y no creyentes. No se impone como prueba, sino que se ofrece como signo. No obliga a creer, pero abre una grieta hacia el misterio. Muchos no creen, pero callan. El silencio muchas veces es ya el comienzo de la escucha. Guadalupe es al mismo tiempo teológicamente profunda e existencialmente cercana. No comienza por la doctrina, sino por la ternura, no por la imposición, sino por la consolación, y precisamente por eso alcanza el corazón humano en toda la cultura. Primero punto. Guadalupe es esencialmente cristocéntrica. He aquí el nahuiolín, es jazmín de 4 pétalas, que está estampado en el vestido, en el lugar del vientre de María, y que también representa el quinto sol, la flor solar que simboliza el Dios vivo y verdadero, que abarca todo lo que existe. La Virgen, sabemos, está embarazada de Cristo. El primer punto que jamás puede relativizarse a este: Guadalupe no comienza ni termina en María. María aparece para revelar a Jesucristo, el verdadero Dios por quien se vive. Ella es ícono de la Iglesia, totalmente orientada al Hijo, repitiendo en el corazón de la historia el gesto de Caná: hagan todo lo que Él les diga. Toda lectura auténtica de Guadalupe debe conservar este eje teológico fundamental. Cristo es el centro, María es la mediación, la humanidad es el destinatario. Guadalupe anuncia que en Cristo el cielo y la tierra se encuentran, lo eterno entra en el tiempo y Dios se vuelve cercano, misericordioso y accesible. María no ocupa el lugar de Dios, crea el espacio para que Dios sea reconocido como Padre, como amor que salva. Segundo punto, el Dios por quien se vive es el fin de la violencia sacral. El contexto religioso azteca, nel contexto, lo divino era percibido con frecuencia como distante, exigente y violento. La vida debía sostenerse mediante sacrificios humanos, y Guadalupe introduce una ruptura radical con esta lógica. Aquí se encuentra una de las afirmaciones más revolucionarias del acontecimiento guadalupano. Antes, el ser humano se sacrificaba
para mantener el mundo. En Cristo Dios se sacrifica para salvar al ser humano. Dios non pide sangre umana, ofrece a su propio Hijo. El sacrificio cristiano no es destrucción, sino donación. No es violencia ritual, sino amor que se entrega. Guadalupe desmantela silenciosamente toda religión que legitima la muerte en nombre de Dios y anuncia a la humanidad entera que la vida no se sostiene por la violencia, sino por la misericordia. Guadalupe, como pedagogía del verdadero sacrificio, la Virgen del Tepeyac enseña que el sacrificio que agrada a Dios es existencial y relacional. Se trata de ofrecer la propia vida como don, como enseñan San Pablo y San Pedro. Guadalupe traduce esta verdad en símbolos accesibles a cualquier cultura: flores, canto, belleza, acogida. El verdadero sacrificio es, bíblicamente sabemos, misericordia y no crueldad, corazón ofrecido y no armas arrancadas, comunión y no miedo. Por eso Guadalupe es universal, toca el núcleo más profundo de la condición humana y lo reconcilia con el verdadero rostro de Dios. También el profesor Rodrigo habló de la opción por los pobres. La opción amorosa de Dios por los pobres y por los indígenas. Nada en Guadalupe es accidental. María no se aparece a un conquistador, diciamo, ni a un teólogo, ni a un poderoso. Se aparece a Juan Diego, un indígena pobre, invisibilizado, alguien que no contaba socialmente. Esta elección es profundamente teológica. El Dios cristiano comienza su revelación en las periferias de la historia. Guadalupe confirma la lógica del Magnífica, derrubó del trono los poderosos y exaltó a los humildes. Dios confía el anuncio de su ternura a quienes conocen la herida de la exclusión. María no niega la identidad indígena, habla su lenguaje simbólico, asume sus códigos culturales, dialoga con su cosmovisión, purificándola, elevándola a la plenitud revelada en Cristo. Aquí se encuentra una clave universal de la evangelización. Dios no destruye las culturas, Dios las redime desde dentro. Hablemos de la casita sagrada, la iglesia como casa de misericordia. Cuando María pide una casita, no solicita un monumento de poder, sino un espacio de acogida. La casita guadalupana es hogar para quien sufre, para quien llora, para quien ha perdido el sentido de la vida. Es imagen de la iglesia, llamada a ser refugio de los heridos, tienda de la presencia de Dios, casa donde nadie es extranjero. Antes que doctrina es cuidado, antes que norma es cercanía, donde la iglesia no consuela, traiciona a Guadalupe. Donde la iglesia no consuela, traiciona a Guadalupe. La basílica que se eleva en el Tepeyac manifiesta una verdad invisible. Dios desea habitar allí donde el dolor humano es más intenso. Por eso es consoladora de los afligidos, el corazón del mensaje. Pocas palabras de la tradición cristiana poseen densidad teológica de aquellas pronunciadas por la Virgen. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Esta frase no elimina el sufrimiento, pero lo envuelve de sentido. No promete una vida sin cruz, pero garantiza una presencia que vence la desesperación. Guadalupe anuncia que el dolor no tiene la última palabra, el abandono no es definitivo, el sufrimiento no es inútil. Por eso Guadalupe es universal. Todo ser humano conoce la fragilidad,
Ante el dolor, las ideologías callan. La maternidad consuela. La via pulcritudinis, la belleza que salva. Papa Benedicto ricordò con insistenza che la bellezza possui una fuerza evangelizadora propia. No es un adorno de la fe, sino una dimensión constitutiva de la revelación. La belleza verdadera non seduce superficialmente, desinstala, purifica la mirada y conduce a la trascendencia. Guadalupe es una de las expresiones más altas de la via pulcritudinis. La imagen de la tilma no explica, no argumenta, no disputa. Se ofrece a la contemplación. E como intuyó Dostoiévski, la belleza salvará al mundo, no la belleza superficial, sino la belleza transfigurada por el amor. Guadalupe es la razón. San Juan Pablo II afirmó que la fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Guadalupe no humilla a la razón, le recuerda sus límites fecundos. La tilma no es una prueba científica de la fe, sino un signo de frontera donde la razón reconoce que lo real es mayor que sus categorías. Guadalupe no contradice la ciencia, rechaza reducir la realidad a lo que es mesurable. Y el misterio no anula la razón, la ensancha. ¿Podemos ir? Guadalupe, el amor que se inclina, también ya oímos esto acá. La encíclica Dilexit Nos recuerda que el cristianismo nace del amor gratuito de Dios, que se inclina sobre los pobres. Guadalupe es una epifanía histórica de ese amor de Dios. María se aparece a Juan Diego no a pesar de su pobreza, sino desde ella. El amor cristiano no es paternalismo, sino alianza. María confía una misión al pobre. Allí donde los pobres son acogidos, Dios se deja reconocer. Finalmente, Guadalupe, un evangelio para nuestro tiempo, un aporte un poco más pastoral. Anunciar la dimensión universal de Guadalupe es anunciar que Dios ama a los pobres y comienza por ellos, que el dolor humano no está solo, que la belleza puede salvar, que el misterio permanece abierto, que la misericordia es más fuerte que la violencia. A la luz de todo lo que hemos escuchado hasta ahora en este congreso, con aportes tan preciosos y fecundos que nos hayan ayudado a profundizar el valor teológico y pastoral del acontecimiento guadalupano, me atrevo a subrayar aquellos que más me han impresionado. Primero, como nos recordó el Papa León, el mayor desafío de nuestro tiempo es la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Me parece que eso es el problema número uno. Que ya no habitan simplemente una época distinta, sino una verdadera nueva cultura. Con frecuencia ofrecemos respuestas antiguas a preguntas inéditas. No fue así como actuó María en Guadalupe. Ella supo comunicar la verdad eterna con un estilo, un método y un lenguaje nuevos, encarnados en la realidad concreta de su pueblo. 2. Urge una mistagogía auténticamente carismática, capaz de conducir a Cristo, el primer anuncio hasta la plena madurez de la vida cristiana. Tercero, una nueva iniciación cristiana. Doctor Ricardo, hermano Ricardo, habló bien de esto. Una nueva iniciación cristiana. Después, la casita sagrada nos invita a descubrir el valor de pequeñas comunidades capaces de acoger, sanar, consolar, celebrar y festejar la vida en Cristo. En Brasil decimos siempre, la grande parroquia no consegue hacer todo esto. La grande parroquia no consegue sanar, curar, formar. Por eso, pequeños grupos, en torno de la palabra y de los sacramentos, la vida acontece. Después, una formación que nazca de la palabra de Dios y conduzca a ella, podremos entonces multiplicar
las pequeñas comunidades. Finalmente, mirar y escuchar a los pobres, porque la buena nueva ha sido confiada no solo a ellos, mas certamente passa pela herida que gera esperanza. Último slide, por favor, gracias. La buena nueva no ha sido confiada, no temamos. La guadalupana ya ha abierto el camino. Y aun cuando, como Juan Diego, intentemos a veces buscar atallos, ella siempre sale a nuestro encuentro y nos conduce nuevamente a la misión. Muchas gracias. Bueno, pues creo que de entre todos los invitados, yo soy la más honrada. Estoy con sus excelencias. Gracias particularmente a la CAL, que en la persona del doctor Guerra me hicieron esta invitación. Gracias por confiar en una simple laica mujer casada, y sobre todo también a la PAMIP, que me ha estado acompañando en estos últimos años en mi proceso de crecimiento. Bueno, el día de hoy, siguiendo con el panel, el tema propuesto, en mi caso, la reflexión que yo les voy a compartir no pretende tanto dar una respuesta, sino más bien ser una propuesta. Nos ocupa cómo anunciar la dimensión universal del acontecimiento guadalupano, y yo propongo una madre común para un mundo fragmentado, la casita sagrada, espacio del encuentro con el otro. Después de la catástrofe viene un tiempo de reflexión. Para el pueblo náhuatl significó pérdida de identidad, sufrimiento, un pueblo golpeado por la desgracia. 1531. En este contexto histórico, una figura, San Juan Diego. En el relato del Nican Mopogua es en quien la comunidad se reconoce. Como dice el padre Alarcón, es el más próximo al lector. Le llama Nosocoyu, el más pequeño. Este hijo predilecto es el amado, el elegido para ser mensajero de la buena nueva que trae Santa María de Guadalupe. Sin embargo, después de realizar un primer intento de transmitir el mensaje de la Virgen al obispo, se desanima al sentir fallida su misión. Entonces, consciente de su pequeñez, pide a la Virgen que para tal embajada será mejor que elija de emisario a uno de los nobles, alguien que sea escuchado, a quien el obispo preste atención y oído a tan importante mensaje. Soy Mecapal, soy Parijuela, soy Cola. No se considera digno de ser escuchado. Esta es la espiritualidad de San Juan Diego, la que se encuentra fundamentada en la humildad, la obediencia filial a la Virgen de Guadalupe y una profunda confianza en Dios, reflejando la sencillez de los pequeños. Esa sensación de pequeñez ante los sabios y grandes, creo, es la puerta de entrada a la misión. Este modelo que nos muestra San Juan Diego en el Nican Mopogua no es otro que el mismo de María. Sin duda, María es aquella en quien Dios ha puesto los ojos en su pequeñez, la cual reconoce al proclamar la grandeza del Señor. Se ha dicho muchas veces en este congreso, María es tipo de la Iglesia. ¿Cómo debe ser? Y por ello hay que ver el modelo de María, que reproduce Juan Diego. En estas tierras, él es el primero en reconocer la grandeza de la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, pero al mismo tiempo la sencillez y la humildad de aquella que sale a su encuentro y le habla en su misma lengua. Ella se define como la sierva del Señor. Dice Estéfano de Fiores que esta constituye su identidad teológico-histórica salvífica. Ella es en primer lugar oyente de la palabra, receptora que acoge y actúa en el conocimiento de ser pequeña ante Dios. Entonces, de ser primeramente receptora, aquí se convierte en mensajera de Dios por el beneplácito de la Trinidad y busca a alguien que posea virtudes parecidas a las suyas, capaz de replicar el mensaje
con toda fidelidad, tal como ella lo hace con la palabra divina. Por eso busca entre los sencillos y los humildes a su mensajero. Con esta elección eleva y dignifica no solo a este humilde indígena, sino con ello a todo ser humano. Por favor, monseñor. Entonces, el cómo anunciar la universalidad. Aquí resumo de la siguiente manera este punto que acabo de compartir. Otro clic, por favor. La forma de anunciar esta universalidad no es con grandes campañas de marketing, sino, y ya se dijo, encarnando el mensaje. La universalidad desde la pequeñez se transmite de manera privilegiada, que no exclusiva, a través de los pequeños, laicos, mujeres, personas con capacidades diferentes, los jóvenes, etc. El estado del corazón. Para anunciar un mensaje universal de paz, el mensajero debe de estar bien en su corazón. La que sigue, por favor. Un segundo punto que yo propongo a continuación en mi reflexión, le da clic, es la conexión otredad-fraternidad. Vivimos tiempos donde hace falta reconocernos en el otro, entrar en la otredad, aceptando que en todos y cada uno hay valor. Veamos el momento presente como una nueva coyuntura de fragmentación donde la otredad se percibe como amenaza y no como don. Al hacerse cercana a Juan Diego, mostrarse como madre, se hace cercana a todo el pueblo. Por ello, la Lumen Gentium la llama Madre de los Hombres. Una madre común nos lleva a vernos en el otro. Una de las cosas más importantes para el ser humano es considerar que cada uno tiene un valor ontológico, una valía inherente a su condición como persona. Es importante aquí recordar la importancia del encuentro de las diversidades. La experiencia de una madre común debiera de conducirnos a la fraternidad, a la certeza de que a cualquier lugar donde lleguemos, no estaremos solos. Siempre habrá el otro, que aunque diverso a mí, nos encontramos unidos por una misma maternidad. Experiencia de encuentro, pero sobre todo de reconocimiento. En este sentido, esta maternidad compartida actúa como el antídoto más urgente contra la polarización y la indiferencia. Al sabernos cobijados bajo un mismo principio, el otro deja de ser un forastero para revelarse como un hermano. Así la experiencia del encuentro trasciende lo devocional. No nos quedamos estacionados ahí para cimentar una verdadera ética del cuidado mutuo al vernos como hermanos. La construcción de un tejido social donde la diversidad no nos separa, sino que nos enriquece como miembros de una misma familia humana, como nos exhorta el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti. Por otro lado, lo que pide la Virgen es una casita, un espacio sagrado. No se trata solo de un lugar físico, ya lo hemos dicho también en este congreso. Ella ve en cada uno de nosotros ese lugar de encuentro con su propia persona y que tiene como finalidad mostrarnos a su Hijo, manifestarlo, darlo a todos los hombres, porque cuando se refiere a todos los que están en esta tierra en uno, no se refiere a un lugar geográfico, sino que en la cosmogonía náhuatl no existe división de tierras, por lo tanto parece integrar a todos por el hecho de ser humanos, sus hijos. El modo de transmisión del mensaje de María hace énfasis en la ternura de Dios, que se muestra por medio de los rasgos maternos de la Virgen, quien, después de que conoce las preocupaciones de Juan Diego, ¿qué hace? Se apresta a resolverlos. Él, confiado en que la Virgen tiene ese poder, por ser la Madre de Dios, confía y se dirige a recolectar las rosas, prenda que ha pedido el prelado. Solo entonces se dirige a la presencia del obispo
a llevarle la prueba. María de Guadalupe comprende que tenemos necesidades y sabiendo de nuestros trabajos y sufrimientos, sale, como toda madre, a nuestro encuentro. Quiere que le abramos un espacio, un lugar donde pueda compartirnos a su Hijo para remediar nuestro llanto, nuestras tristezas y miserias, asegurándonos que, teniéndola como madre, no necesitamos nada más. Como lo hizo con Juan Diego, se ocupa de remediar los males y entonces lo envía, algo muy importante ahora, como un mensajero renovado. La Virgen viene a ocupar un papel de mensajera de esta nueva realidad que trae su Hijo, un mundo viviendo por su medio en paz, unidad y dignidad. Se convierte en promotora de una relación que lleva al encuentro con el Dios verdadero. Este mismo evangelio lo realiza San Juan Diego con el obispo, lo evangeliza. Aquí yo me identifico con estas palabras de la Virgen. Yeyu yetiwitz inyolo. Ya si viene, está bien su corazón, porque el mensajero del evangelio está bien en su corazón, está bien dispuesto, tiene paz, porque no ocupamos bienes materiales, ocupamos bienes espirituales para poder transmitir el mensaje que Santa María nos da. La historia de la salvación nos revela que Dios no ha querido actuar solo. Él también quiere hacernos partícipes de la transmisión del mensaje de salvación. En el texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 6, enfatiza la unidad divina y se lee: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Sobre esta cita dice Schiller que se traduce el texto de modo que no se puede entender sino en sentido de mediante todos, y significa que todos los cristianos somos medio e instrumentos del único Dios, que obra en todos. Por eso, como dice el número 56 de la Lumen Gentium, María aventaja con creces a todas las criaturas, celestes y terrestres, pero a la vez de la estirpe de Adán. Esto es, como parte del género humano. Por lo tanto, en cuanto a su acción mediadora, no constituye una excepción. Sin embargo, sí la realiza de modo excepcional. La misión de esta mensajera, que no poca, le urge glorificar y enaltecer el nombre de Dios y recuperar al que está caído, ya sea llevándolos al encuentro con Cristo o ayudándonos a reencontrarnos con Él. En esta urgencia materna vemos la ternura y la misericordia de Dios manifestada en Santa María de Guadalupe y se presenta en el querer de Dios como cercana y dispuesta. Como madre lo sé, queremos lo mejor para nuestros hijos y no hay bien mayor que Cristo. María lo sabe. Por eso quiere ese espacio de encuentro, esa casita sagrada que puede ser el corazón de cada uno. Obviamente que los espacios como los santuarios deben de ser lugares de encuentros verdaderos, de experiencias de cercanía, como dice Evangelii Gaudium, lugares donde sus hijos peregrinen para dejarse mirar por ella y allí encuentren la fuerza de Dios para sobrellevar sus sufrimientos. Ser un lugar donde se privilegie la liturgia, sí, porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, pero además, siendo estos espacios promotores y a la vez encausadores de la verdadera devoción a la Madre de Dios. María no pide imposibles a Juan Diego, no pide nada que ella misma no haya hecho, solo le pide lo mismo que nos pide a nosotros: haz lo que esté de tu parte, yo voy contigo. Y con su presencia llega la de su Hijo, porque decía Benedicto XVI que donde llega María, está presente Jesús. Como habíamos dicho, el Concilio Vaticano II llama a María Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de los hombres. Siendo pues este mensaje universal, se requiere de aquella mensajera que no conozca distingos, sino que ama y acoge por igual. Y lo resumo en esta filmina donde dice, el anterior, sí, padre, por favor. En esta conexión otredad-fraternidad, la otredad y la polarización son el puente entre el 1531 y el presente.
La madre común es el antídoto contra la fragmentación actual, porque la sacamos del nicho puramente devocional y la presentamos como una respuesta a una crisis humana universal. El que sigue, padre, por favor. Monseñor, perdón. Y como último punto, la resolución del conflicto nacional contra universal. Hermanos mexicanos, por favor, no me vayan a querer despeñar por lo que voy a decir. Pero si este mensaje es universal, entonces, ¿dónde queda aquello de con ninguna otra nación ha hecho cosa igual, como dijo Benedicto XIV? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los mexicanos, que siempre nos hemos asumido como destinatarios de este mensaje por su contexto histórico? Creo que la escena de la cruz nos da una pista en Juan 19, 25, 27. María y el discípulo junto a la cruz reciben una nueva identidad, la de ser madre del discípulo, y el discípulo, hijo de esta madre. Jesús en su último aliento sale de sí mismo y se asegura de que ambos entiendan esta nueva realidad. ¿Qué hace el discípulo? Nos dice el texto que se la lleva consigo a su casa. Los biblistas como Ignacio de la Poterie nos dicen que en este versículo, en su segunda parte, el 27b, que normalmente leemos, como mencioné anteriormente, debiera traducirse como se la llevó entre sus bienes propios, se la llevó en su propia intimidad, es decir, como lo más valioso de su casa. Un comentario de San Agustín a este texto dice que Jesús le entrega el discípulo amado a su madre no por los bienes que poseyera, porque de sí nada tenía, sino por los cuidados que habría de tener con ella, que había de prodigarle. Por tanto, creo que como el discípulo amado que representa de manera corporativa a todos los bautizados, así San Juan Diego, que nos representa a todos los hombres, en especial a los mexicanos, quienes hemos recibido una misión muy grave e importante: ser fieles transmisores del mensaje universal de Guadalupe. ¿Cómo? Con humildad, fidelidad y amor, reconociéndonos como elegidos, no por ser mejores, sino simplemente porque Dios así lo ha querido. No es nuestra, nosotros la cuidamos. Aclaro, esto que he dicho anteriormente no pretende de ninguna manera afirmar una dilución de su identidad mexicana. ¿Le dan clic, por favor, monseñor? Entonces resumo este último punto: la resolución del conflicto nacional contra universal. ¿Por qué, si es universal, se apareció en México? La siguiente, por favor. Usando la analogía del discípulo amado junto a la cruz, no se la lleva por privilegio, sino por responsabilidad de cuidado. La que sigue, por favor. Definiendo al mexicano y al guadalupano no como el dueño de la Virgen, sino como el fiel transmisor. Y la última, por favor. Traté de resumir gráficamente lo antes expuesto. Otra, por favor. Dice el número 69, y con esto concluyo, de la Lumen Gentium: ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres. Ensalzada en el cielo, interceda ante su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos lleguen a reunirse en paz y concordia en un solo pueblo de Dios. Y yo agrego, para que, como en San Juan Diego, proveyéndonos de esa ternura y amor materno, encuentre en cada uno de sus fieles devotos a ese mensajero que continúe el encargo de su aliento, aquello que ella nos ha comunicado, y vea que Yeyu Yetiwisin Yolo, así viene, está bien su corazón en cada uno de nosotros, sus hijos. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero compartir con ustedes dos puntos, compartir un poco de mi diócesis en California, San José, que queda hacia el norte del estado, y luego, si me queda tiempo, una anécdota de una parroquia donde visité. Y esto todo para ilustrar cómo el mensaje de Guadalupe es
universal. Mi diócesis, como digo, está en el norte, está cerca de San Francisco, que tal vez conozcan, está un poco al sur y es un valle donde nos encontramos. Antes, hace 60 años, era un valle de puros huertos de fruta. Entonces fue reconocido como Valley of the Heart's Delight, o sea, el valle del deleite por la fruta. 60 años después, ya que entraron grupos formando la tecnología, que eventualmente llegan a ser Hewlett Packard, Google, Apple, Nvidia y muchos otros, se ha convertido en algunos ámbitos como el Valle Silicon Valley. Es un área donde las personas vienen a trabajar de todo el mundo, de la India, de la China, de Latinoamérica, de África, de otras partes. Vienen y traen sus religiones, otras religiones del mundo, o sin religión. Pero esta ha sido un área de una fuerte secularización. Una fuerte secularización. Una sociedad que se proclama orgullosamente postmoderna, sin necesidad de Dios ni de religión. Ya no tienen tiempo ni espacio para la religión. Prefieren prácticas modernas para encontrar la paz, para encontrar la alegría, sea yoga, practicar yoga, meditación, que le dicen mindfulness, ya siendo una meditación sin trascendencia. Muchos han rechazado la religión, especialmente la religión católica. Tal vez, y más aún por los escándalos del abuso, ha sido una excusa final. Y muchos se han marchado de la iglesia. Pero también en mi diócesis la fe se ha mantenido por medio de refugiados y migrantes. Por los hispanos, muchos que ya tienen más tiempo que tiene el Estado mismo, cuando era parte de México. Más reciente, por la llegada de los filipinos, después de la caída de Saigón, también por la presencia de los vietnamitas que llegaron como refugiados, ahora con la tecnología desde la India y también de África y de otras partes del mundo. Es una diócesis joven. En el 2031 apenas vamos a cumplir los 50 años. Yo tengo más años que mi diócesis. 2031. Teniendo la gracia de ser hijo de mexicanos, ¿cómo no podía tomar a la Virgen Guadalupe como patrona de nuestra preparación pastoral espiritual para nuestro aniversario? Entonces nos hemos dedicado bajo la dedicación a la Virgen de Guadalupe y puse este reto a mi diócesis, a los sacerdotes, a los diáconos, religiosas, religiosos y los fieles laicos. ¿Cómo podremos aplicar la metodología de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe usó hace 500 años en México, ahora en Silicon Valley, en un mundo posmoderno? Los españoles no tuvieron mucho éxito al evangelizar.
tal vez porque llegaban con la agresión y la fuerza, pero la Virgen tuvo un gran éxito, del cual los frailes no podían imaginar. Millones de corazones tocados y transformados dentro de poco tiempo. ¿Cuál fue la metodología de la Virgen? La belleza y la ternura de una madre. Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos. ¿A quién no se le va a derretir el corazón con esas palabras? Y un corazón hecho piedra que tenemos en nuestro valle Silicon, con flores y música. Cantaban los pájaros, le puso música. Esa belleza que hablaba de la dignidad del paraíso y esa ternura. Inculturación. El primer principio de la pedagogía es ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces era importante usar los símbolos, el idioma, el mundo, el pensamiento de los náhuatl. Le habló en su idioma, no en español. Usó la simbología de los indígenas. Un códice que dio testimonio a lo que contaba, que dio testimonio a lo que Juan Diego contaba ya después a los demás indígenas. Y su apariencia como mestiza, que fue un punto, o más bien un puente de lo antiguo a la nueva luz. La belleza de la verdad. Yo soy la madre del Dios por quien se vive. No hay que constantemente llenar la sed de los dioses con la sangre humana. Ya llegamos a una verdad más plena. No hay necesidad de sacrificio humano, con un Dios de amor y misericordia. El papel del laico, que es importante que sea involucrado, que sea parte de la misión de la Iglesia, y mostrando la dignidad del bautismo y la misión de los bautizados, que no depende puramente de los religiosos, de los frailes, de los consagrados, sino de los bautizados. La dignidad humana, especialmente del pobre, de los que se encuentran al margen de la sociedad. Le dijo la Virgen a Juan Diego, es preciso que tú vayas con el obispo. La participación trae dignidad y es expresión de la dignidad. La sinodalidad, participación y voz en medio de la comunidad de la Iglesia. Así que ya vamos viendo esos aspectos de sinodalidad hace 500 años. En mi diócesis, haciendo un plan pastoral, comenzamos con preguntarle los deseos y sueños, las ideas que tienen los fieles hace varios años. Y algo sucedió interesante cuando les hicimos esas preguntas, que se sintieron dueños del proceso. Decimos en inglés, to own the mission, o sea, adueñarse de la misión. Juan Diego pudo hacer eso y nos muestra cómo hacerlo. Lo eclesiológico, que vaya con el obispo, no hay que hacer una iglesia paralela, sino que todo bajo la autoridad, la estructura que el Hijo de la Virgen nos dejó.
que es una iglesia jerárquica, hay un respeto al magisterio, pero el magisterio, por su vez, con la participación y la escucha de todos. Una iglesia jerárquica y sinodal. Y que se construya una casita, donde la Virgen muestra su ternura a la humanidad dolida, maltratada y herida. Una casita de amor y compasión. El aspecto cristológico, ya vimos el Nahui Olin, vemos que la Virgen está embarazada y inmediatamente los indígenas conocieron que el bebé que estaba por nacer era el centro del universo, que le daba sentido a la vida. La madre del verdadero Dios por quien se vive. Un mensaje cristológico, enfocado en Cristo, no en la Virgen. Ella no se presenta como diosa. Y la misiología. Juan se convierte en catequista, evangelizador. Es como usa su tiempo y es lo que hace el resto de su vida. Como catequista, explicando su experiencia y explicando la fe católica a los demás indígenas que acudían a él. Se convirtió en evangelizador. Y evangelizó al obispo. ¿Cuántas veces yo he sido evangelizado por los pobres, por los sencillos? Termino con esta anécdota. Uno de los párrocos de una parroquia que es trilingüe, tiene comunidad vietnamita, filipina e hispana, me invitó un domingo a celebrar con la comunidad hispana una misa en español para celebrar la Virgen de Guadalupe. Fue en diciembre. Y yo con mucho gusto me preparé pensando en la comunidad hispana y una misa en español. Llego y está el párroco vietnamita, sus 3 vicarios vietnamitas, uno hispano, y la mitad de la comunidad presente era vietnamita. Ese párroco, gracias a Dios, ha enseñado mucho la participación y extenderse más allá de sus fronteras personales. Entonces, pues dije, no puedo celebrar una misa puramente en español. La hice bilingüe, no conozco muy bien el vietnamita, además de unas frases, pero en mi homilía expresé mi fe, mi devoción para con la Virgen de Guadalupe y cómo la entiendo, algo de la historia de las apariciones, y les platiqué que mi experiencia como México-americano, criado en Texas, que en Texas muchas veces pues los americanos no me veían puramente como americano, porque mis papás nacieron en otro país, que en mi casa hablaba el español. Y cuando iba a visitar a los primos en Monterrey, también no me veían como mexicano. Entonces, pues, como la India María me sentía. Y interesante, cuando conté esa experiencia, viendo los rostros de los vietnamitas, vi en su rostro que entendieron como refugiados que dejaron su país hace 30, 40 años y se vinieron como refugiados, que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de aprender bien el idioma, de entender bien la política ni la cultura americana, que el resto de su vida
se sienten como huéspedes. Y fue, yo creo que en ese momento que se identificaron con Juan Diego, que la Virgen lo recibió en su casita. Gracias. Muchas gracias, Padre. Yo quiero hacer un comentario dirigido especialmente a la maestra Prudencia Lara. Y creo que es algo que puede iluminar lo que se ha dicho en anteriores conferencias y quizá lo que se diga después, que tiene que ver con la pequeñez, la ternura de amor, pero desde la lengua náhuatl. Ya lo mencionaban en la mañana, que para hacer el diminutivo en náhuatl se usa la terminación tzin o tzintli, que es el equivalente al ito en castellano, anciano, ancianito, ciego, cieguito. Pero este tzintli, y esto lo dice un franciscano, Fray Alonso de Molina, dice también que connota la ternura de amor. Y esto es muy importante porque si yo en náhuatl quiero decir ciego, digo ixpopoyotl, pero si quiero decir cieguito, digo ixpopoyotzin. Lo interesante es que si yo quiero decir el venerable ciego, digo ixpopoyotzin. Si digo en náhuatl anciana, ilamatl, y digo ancianita, es ilamatzin. Pero si quiero referirme a la venerable anciana, digo exactamente igual ilamatzin. Es decir, en náhuatl hay una hermosísima convertibilidad entre lo reverencial y lo diminuto. ¿Cuál es el comentario aquí? Más allá de la retórica, que aquí hay un humanismo sui generis de esta cultura de la flor y canto, que comprendía que aún en la más profunda grandeza hay algo de pequeño y diminuto, pero aún en lo más diminuto e ínfimo palpita una genuina grandeza. Creo que esto nos puede servir mucho para entender cuando el Nican Mopoa nos habla de algo así como la Teocaltzin, la casita sagrada, pero también es la venerable casa de Dios. Y así lo mismo es Juan Diegotzin, campa intimowica, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Pero también, y creo que es más importante aquí, desde ese humanismo sui generis de la lengua náhuatl, oh venerable Juan Diego, ¿a dónde te diriges? Muchas gracias. Gracias. Por favor. Hola, mi nombre es Claudia Mena, muchas gracias. Soy del grupo Tierra Florida y también pertenezco al Movimiento de Comunión y Liberación. En nuestro grupo guadalupano estábamos preparando una exposición para Nueva York, que era un grupo bilingüe, era México, Estados Unidos, teníamos gente de otros países, y justamente teníamos a alguien que era americana de origen vietnamita, y estuvo preparando con nosotros ese tiempo la exposición sobre la Virgen de Guadalupe. Gwen se llama, dejó de asistir a las reuniones, se hizo la exposición y el grupo siguió. Ella dejó de asistir porque estaba preparando su propio proyecto para el año pasado, que fue la conmemoración de los 50 años de la caída de Saigón, y ella quería encontrar cuál era su propia identidad como vietnamita americana, porque había nacido en un campo de refugiados, ¿no? Y justo en la presentación en Nueva York menciona al grupo guadalupano y dice que gracias al trabajo hecho con nosotros, que estábamos viendo cuál era la identidad mexicana, ella quiere dar ese paso de encontrar cuál es su propia identidad como vietnamita americana, ¿no? Entonces, la pregunta que yo decía es, ¿queremos o qué significa la casita sagrada? Porque en este ejemplo que doy, lo que yo decía al grupo es, ¿queremos que la gente sea devota de la Virgen de Guadalupe o queremos que sepan
y queremos que sepan quiénes son, cuál es el origen de su propia identidad, y lo digo directamente por gente de otros países que tienen también esta devoción o esto, ¿no? Entonces quiero entender, ustedes cuando dicen la casita sagrada, que los mexicanos al final somos transmisores de esto, pero llega a otras partes y toca otros corazones, ¿no? Y quiero entender si este es el método para ayudar a los amigos de otros países a encontrar su casita sagrada de forma inculturada. O sea, que no es nada más un tema devocional, sino que el abrazo percibido en este ejemplo hace que ella vaya al fondo de cuál es su identidad. No habla español, no tiene nada que ver con México. Es una trascendencia, digamos, del abrazo de la Virgen. Pero quería saber su perspectiva en estas dos preguntas, sobre la casita sagrada y sobre si esto es como el método, cuál sería para ayudar a estos amigos a que encuentren esta casita sagrada con el abrazo de la Virgen, que los haga descubrir quiénes son. Sí, un poco de identidad y cuál es la casita. Yo pienso que María no se presenta como la finalidad. Ella presenta a Cristo, a quien porta a México y a todos los que de estas tierras. Entonces, la casita es donde está la misericordia, el amor de Dios, la Santísima Trinidad. No es puramente la devoción, la devoción a la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, no es la finalidad. La devoción nos debe de llevar a Dios. Y la identidad, por lo mismo, va por el mismo carril. Encontramos nuestra identidad en Cristo. Entonces, eso de la inculturalización es un vehículo para llegar al corazón, para que uno se sienta en casa, para darle y mostrar la dignidad que uno ya tiene, que uno ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, uno aprende de lo conocido a lo desconocido. Entonces tenemos que encontrar a Dios presente en mi persona, en mi cultura, en mi historia, y me lleva a la plenitud de la Trinidad. Soy Fray Waldo López, dominico, rector del Santuario Mariano de la Reina y patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y un ejercicio que uno hace como rector es que los santuarios son los lugares privilegiados de evangelización. Y la pregunta es, ¿cómo anunciar a Cristo a través del acontecimiento guadalupano? Y yo lo contextualizo al nuestro, con una población flotante. Hemos hablado de 27 millones, 13 millones, 5 millones, pero en últimas es cómo anunciar en un tiempo limitado de un fiel que viene a nuestros santuarios y dura entre 1, 2 o 3 horas. En la vida práctica, en la vida pastoral, un plan pastoral de un santuario o un ejercicio de catequesis, ¿cómo anunciar en ese tiempo para una población tan específica que visita nuestros santuarios? Permitam-me dar voz à América que fala português também. Sobre esses santuários que recebem uma população tão flutuante, tão móvel, eu queria recordar aqui o Santuário de Aparecida, em São Paulo, no Brasil, onde há uma expressão, aqui está o reitor, o prefeito de igreja: acolher bem também é evangelizar. A hospitalidade é um dos maiores valores na Bíblia. E não é possível pensar de outra forma. Agora, também estava pensando sobre a casita sagrada. No Brasil, não há tanto conhecimento assim de Nossa Senhora de Guadalupe.
Eu creio que a maioria das pessoas que tem devoção a Nossa Senhora de Guadalupe nem conhecem a dimensão da casita sagrada. Por isso que o jubileu pode ajudar muito. Mas eu acho que se for em Chinquinquirá, Luján, se for em Aparecida, Coromoto e tantos outros lugares, o importante é Maria quer um encontro com Cristo. E eu não sei se falo só do Brasil, mas isso não dá para dar como pressuposto que nossas paróquias e comunidades tenham feito um encontro que transforma a vida. Nós temos observado as devoções marianas muito manipuladas por grupos políticos, culturais, ideologias. É muito além de Guadalupe. É uma grande pergunta que nós, bispos no Brasil, nos fazemos. Como garantir que a piedade popular não se torne espaço de alienação e de um devocionismo que nada tem do Evangelho. Isto me permitam dizer como brasileiro, Guadalupe para nós é muito importante, mas se não tivesse Aparecida, aquela imagem de 30 centímetros, negra, que tem toda uma linguagem muito parecida com Guadalupe, o Brasil não seria o país mais católico do mundo. Nós não temos nas paróquias tantas pessoas assim, por isso a piedade popular, para mim, reitor, a piedade popular, a hospitalidade. Mas nós estamos concluindo agora as diretrizes nacionais da ação evangelizadora para 6 anos. Nós tomamos consciência como bispos no Brasil, se não fizermos pequenas comunidades que transmitam a fé, as novas gerações não entendem nossa linguagem. E a maioria dos termos que falamos aqui, ninguém entende. Os jovens não entendem essa linguagem. Por isso, perguntas novas não podem ser dadas com respostas velhas. É sempre o mesmo Cristo, é a mesma mensagem de Guadalupe. Mais uma vez, Guadalupe. O que Guadalupe ensina dura 500 anos com a mesma novidade do Evangelho. Por quê? Porque há uma adaptação. Me parece que nós temos um desafio enorme. Me permita, eu também sou teólogo, por isso eu posso dizer, sair do excesso de cérebro e ir um pouco mais para o coração. Nossa linguagem ainda é pouco relacional. E sem relação, nós podemos escrever muitos livros, muitos congressos, muitas palestras, mas não cumprimos a missão principal, que é fazer o Evangelho transformar a realidade e não permitir que o Evangelho seja manipulado. Portanto, a hospitalidade para mim é uma chave. Yo quisiera complementar un poco a esto que nos dice también Monseñor y contestando un poco a la pregunta de la experiencia que tenemos nosotros propiamente como laicos y retomando un poco lo que decía Monseñor Héctor Pérez de que hay algo que solamente Santa María de Guadalupe puede hacer y que nosotros no podemos hacer. Entonces a mí me gustaría como esa parte del pueblo flotante que va a las basílicas, a los santuarios, es como nos dice la invitación de Evangelii Gaudium, recuperar los espacios de la mirada materna. En los programas, a lo mejor hacer esos espacios de manera continua, digamos, dentro del programa, y también un espacio dentro del santuario de manera particular que se pueda prestar para este encuentro, para dejarse mirar por Santa María de Guadalupe. Buenas tardes, soy el padre Ignacio Castro de Mexicali. Tengo poca experiencia, 10 años trayendo peregrinos. Factor importante para lo que dice el padre, en estos espacios en donde viene mucha gente de muchos lugares, es imposible tener una catequesis establecida. Es importante que cada sacerdote que traiga gente, que acompañe a sus peregrinos, venga catequizando a lo que vienen. Hay algo que me llama mucho la atención, que es Santiago de Compostela. Hay muchas conversiones. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no?
¿Por qué son 27 millones de visitantes? ¿En dónde está esa pastoral de lo que estamos viendo aquí, pero en las diócesis, de donde venimos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no ese modelo de evangelización de María lo llevamos hasta el más pequeño? Para que haya esa conversión, esa escucha. Venimos caminando desde Peralvillo, los que conocen, venimos caminando una ocasión nada más, y no es por mi obispo, no creo que esté viendo, ¿sí? La única vez en 10 años que él acompañó a su pueblo, en 10 años que he venido. Y me llamó la atención. La gente quedó sorprendida porque venía su pastor. Y cada grupo yo los organizo por familias para que cada quien venga rezando su rosario por familia. Y han salido algunas conversiones de esa visita a Guadalupe, gente que ni siquiera iba a misa. Entonces sí es un papel importante para nosotros los sacerdotes en las diferentes comunidades de las diócesis, formar a la gente con esa presencia de María en su casita santa. Que ellos vengan construyendo su propia casita en su hogar, en su corazón, para que cuando llegue ese encuentro, sientan esa presencia real de nuestro Señor a través de su Madre Santísima. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todos los aportes, y mi pregunta tiene que ver no solamente para los panelistas, sino para todos los expertos en el acontecimiento guadalupano aquí presentes. Hemos hecho una lectura bellísima del poder evangelizador intercultural que tiene el acontecimiento guadalupano. Yo también me pregunto qué elementos de ese acontecimiento guadalupano pueden ayudarnos a una evangelización solidarizante en un continente donde todavía 70% de la sociedad es pobre. E igualmente, otro gran dolor de los hijos de esta Madre María de Guadalupe es que más del 60% de los niños latinoamericanos son abandonados por su papá antes de cumplir 5 años. De los 9, el 70% en el vientre materno. Y una sociedad sin padres condena a madres solteras a la pobreza, a la marginación. Entonces hay aquí heridas muy profundas, creo yo, que yo espero que el acontecimiento guadalupano nos pueda dar elementos de ese acontecimiento para que podamos evangelizar a nuestra cultura en esos dos aspectos. Gracias. Por favor. Quizá la menos experta, pero yo hablaba del tema de la otredad, de ver al otro, y obviamente de reconocernos en el otro, en el pobre, en el marginado, sobre todo, en el más necesitado. Y creo que una manera de fomentar el modo guadalupano está justamente en el modelo de San Juan Diego, que no llega imponiendo, sino que desde su condición pues busca el poder ser fiel también a su vez con aquello que se le ha transmitido, pero yo mencionaba que esto sucede sobre todo cuando es sanado, cuando sus heridas son sanadas. Entonces creo que desde las parroquias, desde los que formamos parte de las parroquias, tiene que haber esta preocupación por ayudar al hermano, por tratar de sanar sus heridas, que no nos gane ni la polarización ni la indiferencia. Pero es trabajo de todos, creo yo. Compartiendo una historia, cuando vino el Papa San Juan Pablo II a México, de la Basílica se repartieron varias imágenes de la Virgen para que se visitaran las diócesis. En ese tiempo era yo párroco en una parroquia en la arquidiócesis de Los Ángeles, y me tocó ser parte de la comisión para venir a recoger a la Virgen que la entregaba a la diócesis de Tijuana.
impresionante cuando llega la camioneta que traía el cuadro de la Virgen de Tijuana, la bajan del cuadro, no hay forma de que pase por donde pasan los objetos, ni por donde pasan los carros, sino por donde pasan las personas. Curiosamente se hacen bolas los aduanales ahí americanos y pasa sin papeles. Fue un momento impresionante para propios y extraños, que incluso después fue comentado ahí con los aduanales americanos que cómo era posible que no quedara registrada porque entró prácticamente ilegal. En ese tiempo el cardenal Mahoney era quien presidía la Arquidiócesis de Los Ángeles. Me imagino que Monseñor de la Diócesis de San José ha de entender muy bien este momento, porque fue impactante cómo el pueblo se identifica en ese momento con la Virgen entrando indocumentada. Buenas tardes, Juan Manuel García. Colaboro en el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas aquí en la Ciudad de México. Primero agradecer a los tres ponentes, a Monseñor Leomar, se o portuñol foi bom, deu para entender, y también o portugués, vale a pena, valeu. La maestra Carla, Monseñor Oscar, creo que lo que ustedes nos han compartido me lleva a pensar en la necesidad de volver al texto. Se habló del método evangelizador guadalupano. Bajar al texto, ¿sí?, nos puede ayudar a regresarle al pueblo la capacidad de releer el evento guadalupano. Porque la gran mayoría lo tenemos como, podemos hablar de la Virgen de Guadalupe, pero ver el detalle, ver los diálogos, escuchar, vemos cosas que suceden. Una parte importante, como bien lo decía Monseñor Leomar, me llamó la atención, entre temor y atracción. El texto nos dice que Juan Diego no tuvo miedo, porque no se le apareció. Corregir eso, la Virgen no se le aparece a Juan Diego, le sale al encuentro y logra un diálogo horizontal. De manera personal, nunca me ha gustado la imagen de Juan Diego, que está puesta desde su canonización y beatificación como hincado, porque el texto dice simplemente que se inclinó para escuchar su palabra. Y al único al que se le aparece la Virgen es al obispo, ¿sí?, cuando entrega la prueba a Juan Diego. Yo sí creo, ¿verdad?, que la palabra que nos han dicho, tanto esta necesidad de empoderar al pobre, creer en el otro, ¿sí?, rescatar el método evangelizador, lo vemos en el texto, porque Juan Diego tiene tres elementos en que se sale de la palabra de la Virgen y dice su palabra. Encontramos uno en donde él hace una profesión de fe. Cuando el obispo no le cree, llega un momento en que nos dice el texto que se arrodilla, llora y le dice, pero le confirma como una profesión de fe. Por lo que yo vi, por lo que yo oí, esta señora es la mismísima madre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa parte es importante. Y la coletánea es porque María se presentó a Juan Diego recuperando su experiencia religiosa como náhuatl. Yo soy Ininansin, Tonansin, Ineli, Hueli, Teot, Dios. Yo soy la madre del verdadero Dios, Teot, por quien se vive. Y luego nombra 5 nombres más de Dios que Juan Diego conocía. Ipalmenoguani, dador de la vida. Inteyocoyani, creador de la humanidad. Intloquenahuaque, el Dios del cerca y del junto. Inilhuilcahuac, el Dios del cielo. Intlalticpac. Yo sí creo que cómo volver a que esta casita de el Tepeyac, la Virgen María da características. No es cualquier casita. Quiero una ermita porque ahí yo quiero mostrar amor, compasión,
ayuda y defensa. O sea, no nomás es poner casitas, son casitas que tengan una identidad. Y además, que sepa escuchar lamentos, remediar y curar miserias, penas y dolores. Una acción apostólica activa. Y así como decían, ¿verdad?, los santuarios o cualquier templo. O sea, no reduzcamos la evangelización y el método guadalupano solo a los santuarios. Cualquier cristiano puede ser ermita de Guadalupe. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Padre Heriberto de la Diócesis de Cuernavaca. Escucho un poquito la inquietud de cómo hacer este proceso de catequesis y evangelización. Les quiero compartir una actividad que había en la Diócesis de Cuernavaca hace tiempo y cómo nosotros estamos actualizándola para justamente este año. En la diócesis hay una ruta de santuarios, incluso corresponde a los viernes de Cuaresma cada una de las fiestas. Y entonces, hace muchos años, el padre encargado de la religiosidad popular hacía una hojita que era la hoja del peregrino. Y de igual manera, ahora ya no le importan a muchas personas las hojas, pensábamos poner de un lado una imagen y atrás la información. Se pueden dar algunas catequesis para las personas que van corriendo y con un mensaje claro que lo puedan ver. Una segunda estrategia que también se puede retomar, en varios de los santuarios los seminaristas se organizaban y generaban círculos de lectura bíblica. No solamente la catequesis iba en cuanto a la imagen que se puede hacer, sino que también iba acompañado de Biblia. Y entonces, si ustedes vienen de muy lejos a una peregrinación, el hecho de compartir los alimentos o organizar unos espacios para el diálogo va a ser un momento fuerte de catequesis. Acabando la misa, las personas se van o de compras o a descansar y se quedan comiendo juntos. Se puede aprovechar también ese espacio. Y ahora, eso es lo que se hacía en el pasado. Ahora con el encargado de santuarios estamos previendo que para este año vamos a hacer un subsidio que va a ser un rosario para que mientras vengamos de peregrinación de Cuernavaca a la Basílica, lo vayamos haciendo. El hecho de que hagamos uno ya es un gesto de comunión, uno mismo. Y en esto, ojalá no se les olvide, vale la pena ver procesos. Es decir, este año es uno, el siguiente puede llevar una secuencia, porque aunque son eventos aislados, la gente se va recordando ciertos aspectos, ¿no? Segundo, la mayoría venimos en autobús. Valdría la pena, y lo dialogamos con el encargado, que en los autobuses se proyecte algo. En lugar de venir viendo Shrek o no sé qué cosa les pongan en el autobús, podemos ver todos una misma cápsula. Hay muchas cosas sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los videos del Padre Eduardo Chávez, los podcasts que también tiene. Entonces, vale la pena nada más coordinarnos para entrar en un proceso diocesano. Eso lo estamos previendo nosotros, ¿no? Y por último, todo esto lo jalamos de una experiencia que es el Santuario de la Virgen de Tlaltenango. Ahí cada año las personas tienen una hojita donde van llevando una referencia de las visitas que llevan. Al cumplir 10 visitas se les hace un regalo. Es decir, esto puede motivar incluso a guardar la información, guardar las hojitas, ir generando subsidios. Pero más allá de la formación, también sería un gesto de comunión diocesana. Bueno, compartirles solamente esa experiencia de la diócesis. Soy José Elías Rauda, obispo de San Vicente, El Salvador. Tengo que decir que quizá un privilegio para mí estar aquí en este congreso, gracias a los ponentes, y decir que pertenezco a la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, de Centroamérica, Panamá, Haití. Luego me ordenaron diácono en una parroquia de Guadalupe, sacerdote en la parroquia de Guadalupe, párroco de la parroquia de Guadalupe, y un 12 de diciembre el Papa Benedicto me nombró obispo de San Vicente, hace 16 años. Entonces yo pienso que es justo ir mañana, ¿verdad?, a darle las gracias a la Virgen. La inquietud la mía es cómo aprender y la verdadera pedagogía de la Virgen, porque me corrigen, ¿verdad? Yo he oído una interpretación que esas manos juntas de la Virgen
significa para Juan Diego y nosotros, te traigo un regalo. Y eso de verdad nos debe inclinar, porque esta aparición ya nos muestra el verdadero Dios. Y vayan, ¿verdad? Hagan lo que Jesús les diga, volverlo cristocéntrico, porque frente a otras espiritualidades y movimientos que están exagerando, de verdad, con la Virgen que está anunciando castigos, aquí no da miedo, de verdad, sino que da confianza esas actitudes, esa pedagogía que nosotros obispos, los sacerdotes, y no solo pedirlo a los laicos, ¿verdad? Eso. ¿Cómo pasar de la verdadera devoción? Porque en realidad, y el amor, yo oigo testimonios de migrantes que han tenido una experiencia extraordinaria y por eso aman a la Virgen. Pero ¿cómo hacer de que eso se traduzca en la vida, en un amor a Cristo, un amor de verdad apasionado, para que ellos también encarnen estas actitudes de la Virgen al testimoniar? El mensaje es cristocéntrico, ¿verdad? Ahí como hemos escuchado. Entonces, ¿cómo aprender esa pedagogía? Y agradecer al Congreso que nos ayude a nosotros también, que los planes de pastoral en este novenario, que de verdad preparemos a nuestros fieles, es un acontecimiento de verdad de reforzar la Mariología para nosotros, correcta, ¿verdad? Y luego también para nuestros fieles, que a ejemplo de María, porque Jesús nos va a decir al final, recuérdense, no basta decir Señor, Señor. Señor, hemos ido a peregrinar tantas veces, hemos rezado tantos rosarios, no los conozco, porque hay una diferencia entre el decir y el hacer. Si no lo hacemos como María o como Cristo me lo indica, no entro en el reino de los cielos. Digo, ¿cómo formar estos valores de verdad para que seamos verdaderos discípulos de Cristo y marianos, por supuesto, al estilo de la Virgen? E como Juan Diego, ¿verdad? Aprender. Gracias. Quando o senhor fala da pedagogia da Virgem Maria, uma inquietude me surgiu agora. Nós temos boas experiências na linha da catequese, da formação, e sabemos que podemos melhorar ainda mais. Temos ótimas experiências e preocupações na linha da liturgia, das celebrações, novenários. Mas a pergunta que veio de uma mulher leiga sobre os pobres, sobre a realidade, nós ainda não sabemos responder. Porque a Virgem Maria, em Tepeyac, ela acabou com a violência sagrada. Ela transformou a realidade. A senhora de Monterrey, de Colombia, pero trabajo en Estados Unidos con la comunidad hispana. A senhora trouxe dados muito concretos que deveriam nos perturbar. Nós falamos de orfandade ontem e hoje, essa orfandade concreta. E me inquieta mais ainda, quem são os protagonistas nos santuários marianos? Os pobres. Eles vêm até nós. Eles vêm até a Virgem, não por causa nossa, mas o que nós oferecemos para ajudar a transformar o cotidiano. Estive 2 vezes, essa é a 3ª vez que estou no México. O que mais me encanta quando vou a Guadalupe, além da Tilma, é a forma como as pessoas mais pobres, mais simples, dançam para ela. E depois escrevem por que bailaram, o que alcançaram. Sistemas de saúde falido na nossa América, sistemas educativos precários, problemas graves com fome. Nós falamos de família. No Brasil, nós não sabemos mais o que é família, porque tem gente abraçando mais perros do que abuelos. E isto para nós está bem? Podemos dormir? Porque a Virgem não faz só a dimensão religiosa, mas todas as dimensões, também a dignidade da pessoa. Senão, nós fazemos assistencialismo com a caridade e não transformação social. Eu sei que não é fácil ouvir isto, porque para nós é mais fácil a catequese e a liturgia, que é indispensável. Não se chega ao cambio de la realidad sin la plegaria y sin la catequesis. Pero la gente pasa, hay hambre, la gente no hay dignidad.
Ojalá, doctor Rodrigo, que possamos pensar l'acontecimento guadalupano, non cambiar toda l'America, ma alcuni signos precisamos, senão non somos fieles a Guadalupe. Hay un elemento muy importante en la sinodalidad y en la espiritualidad sinodal, que es la escucha. ¿Quién escucha a los pobres? ¿Quién escucha a las personas que no tienen dinero para buscar un psicólogo, un director espiritual, etcétera? Y los pobres van a los santuarios deseando ser escuchados. Y por eso no hemos hablado, pero yo sé que en todos los santuarios la pastoral del sacramento de la reconciliación es indispensable. El problema hoy día es encontrar los hermanos sacerdotes dispuestos a pasar 6, 8 horas escuchando las confesiones. Y algunos no quieren. Y entonces se puede volver la vida pastoral a algo muy cómodo. Celebrar la liturgia y después, no, el padre está ocupado, el padre no está. Es muchas veces, ¿y qué está haciendo? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para esto, o para el televisor, o para los juegos, para lo que sea. Pero yo creo que la Virgen no estará contenta si no escuchamos a su pueblo y no escuchamos a los pobres. Primer elemento. Segundo, la sinodalidad no está muy entrando, porque todavía queda el clericalismo de los sacerdotes, pero laicos que quieren ser clérigos, o sea, metidos en la sacristía, y no donde deben estar, que es en el mundo, pero también porque no se les ha formado. En el sínodo se experimentó la metodología de la conversación espiritual, y yo por donde voy pasando me doy cuenta que nada. Ojalá que aquí en México sí la metan en práctica. Mire, yo les puedo dar testimonio, porque con el hermano Ricardo estamos trabajando en eso, enseñando especialmente a las comunidades hispanas en los Estados Unidos la conversación espiritual. Y cuando la comprenden, participan. Ahí está el todos, todos, todos. El último ejemplo ha sido en el pasado consistorio. Éramos 170 cardenales. Y 2 días. Yo dije, ¿qué vamos a hacer en 2 días ahí? 170. Van a dar tiempo tal vez, como se hacen los sínodos que hablan lo máximo 5 minutos. ¿Sí? Aquí, que nada. Se hizo la metodología sinodal. Hubo 17 mesas de 10 cardenales cada una. Tratamos 4 temas muy sólidos y el Papa tenía los resultados inmediatamente en su computador. La conversación espiritual es un método estupendo para el camino sinodal. Y entonces hay que ponerlo en práctica. Claro que quiere un poquito más de trabajo de parte del sacerdote. Pero los laicos también pueden ser formados para la conversación espiritual. No se necesita ser doctores en teología. Se necesita aprender a escuchar y aprender a escucharnos. Pero yo les quiero decir, sería uno de los objetivos para estos 500 años que se aproximan. Que nuestras comunidades marianas sepan vivir la conversación espiritual. Gracias. Yo soy el padre Raúl Nava, misionero de Guadalupe. Tuve la experiencia de estar 10 años en la selva brasileira y después de ahí me fui para África
Y me llamó mucho la atención cuando llegué a África. Mi primer libro que leí en inglés era No Life Without Roots, de un autor que trabajó en la ONU, y hablaba de los proyectos alternativos que no pegaban en África porque no se tenía en consideración la cultura o las culturas africanas. Entonces, al leer el Querida Amazonia, el Papa en el número 37 nos dice algo que se me hace, pareciera que veo a la Virgen de Guadalupe ahí sentada, ¿no? Dice, desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. Sí. La manera de misionar. En el número 28 habla no conquistar, digamos, la Amazonía, sino participar sin agredirla, ¿no? Así casi con un bisturí. Entonces la Virgen de Guadalupe como que se sienta ahí, o no sé si estaban sentados o parados, pero estaba hablando con Juan Diego, ¿no? Se acerca, tiene en consideración el lenguaje del interlocutor, Juan Diego, la cultura local, por supuesto, todo lo que se ha dicho, le da el protagonismo a Juan Diego. Y acabo de leer un libro de un antropólogo mexicano que se llama Benito Balam. El título del libro es Flor y Canto, el Evangelio de Tonantzin, Guadalupe. Y me llama mucho la atención porque él llega a afirmar que la tilma es un códice, dice que es una matriz intercultural. Y ya después explica, dice que las dos cosmovisiones, la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos que traían 4.500 años de caminata, se encuentran con esta cosmovisión europea cristiana y no se eliminan una a la otra, sino que caminan juntas. Yo creo que me ayudó a entender lo que es la vida popular, ¿no? De nuestros pueblos. Yo veo fundamental esto, el tener en consideración la cultura del interlocutor, ¿sí? A la manera de Santa María de Guadalupe. Gracias. Jimena Hernández de México, directora del Centro de Investigación Social Avanzada. Yo quisiera hacer un recuento de algo que me resuena. Yo soy profesionista, pero también soy madre de 3. Y hoy puedo estar aquí. Lo que me ha resonado en los últimos 2 días ha sido una propuesta. Lo dijeron ayer de manera muy, muy evidente, ¿no? Hoy tenemos una realidad que muestra muchas heridas en las que el acontecimiento, y yo diría más que el acontecimiento, nuestra madre, puede sanar. Y ha habido 3 o 4 palabras que han sido como constantes en las participaciones y en las respuestas. Ha sido el tema de la sanación, el tema de las heridas, el tema de la actualidad y la mujer, y el tema de la maternidad. Desde mi trinchera en la investigación, una de las cosas que más he tratado de profundizar ha sido justo el ejercicio de la maternidad. Y yo me hacía estas preguntas: ¿cómo es que hoy, en el ejercicio de reflexión, pensamos en lo que significa la maternidad, ¿no? O sea, no solamente la maternidad descriptiva o en la teoría, es decir, la maternidad tiene rostro femenino. Y hoy no somos muchas aquí, hablando de la experiencia de lo femenino y de lo que la maternidad significa. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia involucra en esta apuesta para curar heridas en una realidad, el ejercicio de una maternidad, cuando somos pocas las mujeres hablando del ejercicio de la maternidad, ¿no? Y la maternidad no significa solamente este gesto biológico. Stein es excelente abordando este punto, ¿no? Ayer hablaban de esta realidad que también el Papa Francisco decía: una de las grandes tristezas de nuestro tiempo es la orfandad,
¿no? Yo retomo el cómo es que se ejecuta la maternidad, o sea, cómo es que María no llegó solamente para acompañar, sino fue muy clara: no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Pero cómo se ejercita la maternidad, cómo es que la Iglesia adopta como identitario la maternidad. En sus ejercicios pastorales, hace rato decían el tema de la escucha, la maternidad no es solamente este tema de la gestación. Las que somos madres nos enfrentamos hoy al gran reto, ¿no? De cuidar, de maternar, de educar. Y no solamente cuidamos hijos, cuidamos maridos, cuidamos esposos, cuidamos enfermos, cuidamos padres, ¿no? Entonces, la riqueza de la mujer en el ejercicio de la maternidad, creo que le está haciendo falta a las acciones pastorales, ¿no? Por otro lado, veo que muchas de las realidades de nuestros países latinoamericanos, 1 de cada 3 hogares son sostenidas por jefas de familia. No estoy hablando solo de madres, jefas de familia, mujeres como yo, ¿no? Que no solamente somos mamás, sino somos las que tomamos las decisiones y las que financiamos las familias. Entonces, estas realidades implican un ejercicio de la maternidad que se enfrenta con muchísimos retos. Hoy, si nosotros nos hablan de maternidad, a muchas nos asusta, ¿no? Muchas mujeres jóvenes se asustan, porque la maternidad implica muchas cosas hoy, unos retos que no quisiésemos tener, pero que son una realidad, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. 1 de cada 3 hogares son liderados por mujeres que sostienen económicamente, en cuidados, en tiempo, en educación, no solamente hijos, sino las familias ampliadas, papás, sobrinos, parientes, y como es el caso de muchas mujeres, también hasta sus comunidades. Entonces, ¿cómo es que se prevé, que se busca, que se ejecuta un camino para que este ejercicio de la maternidad en la realidad de hoy pueda ser entendido, pueda ser ampliado? Y digo yo, pueda ser educado desde la maternidad de María, que como dijeron ayer, no solamente es el tema de hacerse presente. Yo creo que hizo 3 grandes cosas. La primera es que visualizó, identificó de manera personal a Juan Diego como su hijo. No fue en la masa, no fue en el montón, le habló en lo concreto. Lo segundo fue, lo dignificó, ¿no? Le dio el estatus de hijo. No estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué es lo que te preocupa? Le estaba hablando de las heridas de ese tiempo, de las cosas que le angustiaban. Entonces, me parece que a mí me resuena, me preocupa, me ocupa el que pueda haber más voces desde la experiencia de la maternidad, ¿no? De qué es maternar, que igual habrá que hacer el mismo ejercicio con el paternar. No existe el maternar sin el paternar. Cuando se materna sin alguien que paterne, es muy difícil. Y la cosa generalmente no va tan bien, ¿no? Necesitamos de quien paterne también. Pero en la experiencia de maternar, me parece que nos estamos quedando cortos. Hoy tenemos una gran experiencia en las mujeres que sostienen sobre todo las condiciones de iglesia. Entonces, me gustaría poner el tema sobre la mesa, y el reto sobre la mesa es hacia dónde caminamos con esta experiencia tan rica de las mujeres latinoamericanas cuidando, formando y sosteniendo hogares. Hola, buenas tardes. Brenda García, del Foro Internacional de Acción Católica. En esta era de la hipercomunicación, en donde la información es muy accesible tanto para jóvenes como para todo aquel que tiene un dispositivo electrónico, ¿cómo podemos lograr que los jóvenes, que son quienes más tienen acceso a esta hipercomunicación, puedan volver a mirar el rostro hacia la Virgen María? Por 2 cosas. Una, si pensamos que el papel de la mujer solamente se limita al poder llevar el anuncio del Evangelio a través de la maternidad, estaríamos limitándonos a aquellas personas
que están necesitadas de alguien que los escuche. Se hablaba de que María llega a los pequeños, en especial la Virgen de Guadalupe quiere redignificar al más pequeño de sus hijos. En esa redignificación, ¿dónde está el papel que jugamos todos aquellos que estamos dispuestos a testimoniar ese mensaje? No basta solamente con leer y releer y hacer una catequesis completa de lo que es la Sagrada Escritura, si no lo llevamos a la práctica. Entonces, ¿cuál sería el reto que tendríamos que tener nosotros que hoy tenemos la oportunidad de estar aquí en este foro, en este congreso, para poder llevar ese mensaje viviente a aquellos que han dejado de creer en la existencia de la Virgen María? Muchas gracias. Muchísimas gracias por el panel. Mi pregunta es bastante concreta, la voy a leer para no irme por las ramas. Es para Monseñor Cantú. Usted quiere aplicar en Silicon Valley la metodología de Guadalupe. Ha hablado de ternura, la belleza, la inculturación, la opción por los pequeños, en un contexto muy secularizado. ¿Qué pasos pastorales están dando o quisiera dar para que la devoción guadalupana no se quede solo en la identidad de los inmigrantes, sino que se traduzca en verdaderas casitas sagradas, comunidades donde también los no creyentes y heridos por la cultura del rendimiento pueden experimentar consuelo y un camino hacia Cristo? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, nuestro plan pastoral que hemos trabajado es para varios años, entonces no todo se va a lograr inmediatamente, pero algo que comenzamos, y ya llevamos 2 años en la implementación del plan, es la acogida en las parroquias. Que muchas veces, si vamos a pretender invitar a los que se han marchado, de nuevo, visitarnos y ver de nuevo una iglesia renovada, entonces hay que ver si realmente estamos renovados. ¿Cuál es la cara de la iglesia con la cual se van a encontrar? Una que realmente acoge, escucha y está listo, como decía el Papa Francisco, que la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña, porque la gente que viene herida, y no todas las heridas son iguales. Entonces, listos para acogerlos, para escucharles. Tal vez nosotros no somos los que sanamos, es Cristo quien sana, pero nosotros hay que mostrarles la faz de Cristo. Ahí comenzamos y luego vamos caminando con ellos. No tenemos todas las respuestas, la solución, pero sabemos que Cristo, al fin y al cabo, es la solución.